Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Soy el Padre Arturo Cornejo, les saludo aquí desde María Visión hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren. Les agradezco el gusto de tenerlos entre mi programa que con tanto gusto preparamos para ustedes. Este es el tercer programa en referencia al sacramento de la penitencia. Vamos a hablar sobre la conversión de los bautizados. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto de verdad saber que a muchos de ustedes este programita que hacemos de manera tan sencilla les está sirviendo muchísimo para su crecimiento. Vamos a tener como base, como los tenemos en todos nuestros temas, los documentos que la Iglesia Católica nos da para todos los católicos de toda nacionalidad. Quiero platicar con ustedes que a veces me llegan comentarios muy duros de personas que dicen que de dónde ese padrecito saca todo lo que dice. Bueno, pues lo sacamos de los documentos de la Iglesia. Hay que entender que el primer libro y el más importante de todos que tiene la Iglesia como base de toda su doctrina es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Pero después de la Biblia tenemos otros documentos. Los católicos no solamente la Biblia. De la Biblia se han desprendido otros libros que ayudan para que la Biblia sea más entendible y más aplicable a nuestra vida. Ese documento en el que voy a basar este programa, como he basado muchísimos programas de los que ustedes y yo hemos visto, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo tengo conmigo. Este libro que les acerco es el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina oficial de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña y proclama como verdadero y revelado, basado en la Sagrada Tradición, en la Biblia y en el Magisterio de la Iglesia. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Ojalá que puedan comprar su catecismo. Cuesta 100 pesos, cuesta $5 americanos, no es algo tan caro y es muy fácil de manejar. El catecismo se divide por números, numeritos, ahí aparece el 1, 2, 3, 4, así. Es muy fácil, es más fácil que manejarlo incluso que la misma Biblia. Bueno, y el catecismo siempre habla con muchísima claridad de lo que la Iglesia Católica cree. Este libro no lo compuso un padrecito, ni lo compuso una monjita o un señor. No, es la doctrina de la Iglesia de forma oficial para toda la Iglesia. Acompáñenme, por favor, abran su catecismo en el número 1427. Ojalá que puedan seguirme ahí. Ya habíamos hablado en los programas pasados de los diferentes nombres que tiene el sacramento de la reconciliación. También hablamos de lo que el sacramento causa en las personas, de cómo se debe de celebrar y por qué el sacramento de la reconciliación es llamado un segundo bautismo. ¿Qué quiere decir eso de un segundo bautismo o de una lavada de una persona después del bautismo? Ahora vamos a hablar, en el otro programa también hablamos de la concupiscencia, no sé si ustedes se acuerdan de ese tema. Ahora vamos a hablar de lo que es la conversión de los bautizados. Dice así, vamos a ver qué nos dice el catecismo y vamos a ir reflexionando sobre el mismo. Jesús llama a la conversión, así es. Uno de los llamados más especiales de Jesús, Jesús no solamente llama a que nos portemos bien, a que lo amemos a Dios, a que lo sigamos, no. Uno de los temas prioritarios de Jesús es a la conversión de los pecadores. Y la conversión quiere decir cambio. Una persona dejar de pecar para ya no pecar o pecar menos. Ese es uno de los llamados más importantes que Jesús hace en todos los evangelios. Dice, esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. Así es, el anuncio del reino de Dios. No va a llegar el reino de Dios a una persona que no se convierta. No puede haber Dios en una persona que no se convierte, que vive de manera desfasada, que vive sin los mandamientos de Dios, que vive incluso burlándose cínicamente de Dios. No puede haber un anuncio del reino o la vivencia del reino o la vivencia de los mandamientos en una persona que se resiste al cambio. Es muy importante que tengan en cuenta estas cuestiones. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Mateo 1:15, ahí está. Conviértanse, uno de los llamados de Jesús. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y al Evangelio. Así es. El que ya conoció a Cristo, obviamente, ya lo conoce y se convirtió a las palabras que Jesús dijo.
Y también los bautizados, obviamente, quien pedía el bautismo, quien ya estaba bautizado, la conversión ya estaba muy aventajada, mucho más que alguien que todavía no estaba. Entonces, el primer llamado es a todos los no bautizados o no convertidos todavía al cristianismo de entonces. Dice, así el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Así es. El bautismo... hay mucho que decir del bautismo, ¿no? Podría dar un tema ahorita, pero no me quiero desviar mucho. El bautismo en la antigüedad se le daba a la persona que maduramente lo pedía, después de conocer las verdades de Cristo. Es decir, antes la formación de las personas era antes del bautismo. Los tiempos han cambiado, se ha visto la necesidad de bautizar infantes por la mortandad que había y por las gracias que un no bautizado no puede recibir. Y ahora es al revés, ahora se da el sacramento primero y después se forma al bautizado. El problema es cuando alguien se bautiza y luego ya no se quiere formar, como es el problema de muchísimas personas. Muchísimos. En la iglesia tenemos millones de bautizados ignorantes. Católicos bien bautizados, bien confirmados, pero bien ignorantes. No conocen su fe. Y no les interesa, que es lo peor de todo. A mí, cuando una persona no conoce su fe, pero quiere conocerla, yo le digo, ¿cómo? El problema es cuando alguien no quiere conocerla, se resiste a entender. Ese es el mayor problema. Está bien bautizado el chamaco, no hay problema, pero no quiere aprender su fe. Ese es el meollo y el problemón de estos tiempos actuales. La falta de ganas del conocimiento de Dios. Bueno, dice así: por la fe, la buena nueva y por el bautismo, así es, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. El bautismo era la manifestación pública de una persona que dejaba una mala vida de una buena vida. Ahora pudiera ser, también el bautismo lo es, pero la penitencia, el sacramento de la penitencia, pudiera llevarnos a esta realidad. Dice, por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. El bautismo es un sacramento que no necesita confesión. Cuando algún adulto, también en la Iglesia Católica bautizamos adultos, no se asusten mis hermanos separados, no está cerrada la puerta a bautizar a algún adulto, porque algunos dicen, es que la Iglesia bautiza a niños. No. Si algún adulto por ahí no se ha bautizado, lo podemos bautizar y hay un rito propio para él y una formación especial para él. Entonces, cuando un adulto se bautiza, no necesita confesarse porque el bautismo todo lo borra. Fíjense nomás qué padre. El problema es que muchos adultos ya están bautizados y no se quieren formar y ya no se pueden volver a bautizar. Por lo tanto, viene el sacramento de la penitencia. Vamos a un corte y regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Regresamos a su programa aquí con el Padre Arturo Cornejo, que me da muchísimo gusto saber que a muchos de ustedes estos programas les agradan. Ojalá que no solamente les agraden y les lleguen, pero bien profundamente al corazón y les cambien la manera de ver a nuestra querida Iglesia Católica. Un saludo a todos los hermanos separados que me hacen el favor de ver estos programas. También sé que soy muy cotizado entre ellos, lo cual les agradezco infinitamente. Pero lo que más me preocupa no son ellos. Son los católicos adormilados. Tenemos miles, yo diría millones de católicos adormilados. Vamos a darle la bienvenida a ellos también. Bienvenidos todos ustedes. Dice así, vamos al número 1428. Ahora bien, dice, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. La conversión no termina con el bautismo. La conversión no termina porque te confieses más al ratito o mañana. Hay muchas personas que dicen, ya me confesé. Pues sí, la confesión se puede dar hoy, se puede dar al rato, se puede dar mañana. Pero la conversión es continua. No solamente se confiesa y peco, me confieso y peco, me confieso y peco. No, eso es un juego. Y es un juego del demonio. El demonio puede aprovecharse de la buena voluntad de un sacerdote, de la buena voluntad de una persona o de la inteligencia malsana de alguien que dice, pues si hago pecado me confieso. No, eso es burlarse de la gracia de Dios y eso a Dios no le agrada. Cuando uno se confiesa, ya llegaremos a ese tema,
hay una parte que se llama propósito de enmienda. Es decir, voy a proponerme enmendar lo que hice mal y no volver a pecar. Porque si no, pues ¿de qué sirve? Pues entonces es una payasada esto. No, debemos de darle seriedad, formalidad al mandamiento, al pecado, a la confesión, y echarle ganas para que eso no se vuelva a repetir. Vamos a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: esta segunda conversión, fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica lo pone en cursivas. Segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores. O sea, la Iglesia toda la vida, desde que fue fundada, ha luchado por la conversión de los pecadores. O sea, invitar a convertirse. Conviértete, conviértete. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a poner algunos ejemplos. El miércoles de ceniza, cuando tantos católicos despiertan del sueño, despiertan una hora y luego se vuelven a echar, ¿no? Nomás van, les ponen ceniza y vuelven a dormirse. ¿Qué quiere decir eso de dormirse? Pues están muy a gusto, no quieren cambiar, no quieren convertirse, no quieren. Ellos van, toman ceniza porque es algo que manda la Iglesia y piensan que la ceniza hace milagros. No, señores, la conversión no es recibir ceniza. La ceniza es un signo. La conversión es el cambio radical de vida, de costumbres, de tradiciones, de cosas que están muy, muy, muy atoradas en la vida de una persona, como es el pecado. Todos estamos propensos al pecado, todos, yo también. Pero cuando estamos propensos no es pecado. El pecado es cuando alguien, después de estar propenso, lo comete, lo hace, lo vive de manera natural. Fíjense nomás qué horrible. Yo creo que ustedes conocen a alguna persona por ahí que ya peca sin saber. O sabe, pero ya, discúlpenme la palabra, le vale, no le importa. Entonces, eso causa que una persona se acostumbre al pecado y no se convierta. Y cuando no hay conversión, no hay gracia. Y cuando no hay gracia, no hay salvación. Y cuando no hay salvación, no hay conocimiento de Dios. Y cuando no hay conocimiento de Dios, no hay felicidad. Y por eso hay tanta gente que está o amargada o enojada o molesta siempre con los demás. El Catecismo dice así: esta segunda conversión, así es, o sea, la confesión es como un segundo bautismo. No es un segundo bautismo porque no hay segundo bautismo, no hay. El bautismo es una vez. Se le llama así para que ustedes me entiendan. Los efectos del sacramento de la penitencia es muy parecido al sacramento del bautismo. Se borran los pecados y las secuelas del pecado en la vida de una persona. Dice: es una tarea ininterrumpida de toda la Iglesia que recibe en su propio seno de los pecadores y que, siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. La Iglesia es santa por su fundador, pero también necesita conversión. La Iglesia se puede corromper en sus miembros, se corrompe por desgracia. Todos los miembros de la Iglesia somos la Iglesia. Y cuando nosotros cometemos pecado, cometemos pecados de la misma Iglesia, que la misma Iglesia necesita perdón. Cuando decimos iglesia, no nos estamos refiriendo a un templo, así como este donde yo estoy. No me estoy refiriendo a eso. La iglesia no es un edificio, el edificio se llama templo. La iglesia son los bautizados. Ustedes que están ahí en su casa, yo que estoy aquí, otras personas que andan por aquí, somos bautizados. Y somos los templos del Espíritu Santo y somos la iglesia. Y cuando yo cometo pecado, cuando usted comete pecado, son los pecados de la iglesia. La iglesia no somos los curas y las monjas. También usted es la iglesia. También usted que peca, que roba, que mata, que daña, que se mete en lo que no debe, también usted es iglesia. Y los pecados de usted le duelen a la iglesia. Porque la iglesia no son los curas. Somos todos los bautizados. No se le olvide eso, cuando tenga ganas de pecar o de criticar a los curas. No, que los curas son esto y esto. ¿Y usted cómo anda también? Hay mucha gente que se asusta del cura y en su casa tienen uno peor que el cura. Nomás asómense a ver ahí al hermano o al hijo y verán que se van a asustar. Más que del cura de su parroquia. Dice que la iglesia recibe esta obligación de llamar a la conversión, pero de también ella convertirse. La iglesia no está perfecta. Es perfecta en su origen, en su finalidad, pero en su vida normal, común, ordinaria, es imperfecta. La iglesia necesita
purificarse continuamente. Tan es así, los sacerdotes nos tenemos que confesar, los sacerdotes tenemos que ofrecer las misas por los pecados del pueblo y los míos, etcétera. Bueno, vamos a lo que sigue, dice. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, así es. No es algo humano, esto es algo espiritual, es algo más grande, supernatural, dice. Es el movimiento del corazón contrito. En el Salmo 51 aparece el corazón contrito, el corazón que se contrae, que quiere hacer algo pero no puede. Ese es el movimiento del corazón contrito, dice. Atraído y movido por la gracia. El corazón lo atrae Dios. Y por eso hay una persona que yo conozco mucha gente que dice, tengo muchísimas ganas yo de conocer a Dios, pero no tengo quien me diga, no tengo quien me indique, no tengo quien me diga por dónde caminar. Es tu corazón que busca a Dios. Eso es lo que se refiere el Salmo 51 con el corazón contrito. Dice, responder al amor misericordioso de Dios porque Él nos ha amado primero. Así es un tema hermoso. El amor que tú le tienes a Dios no nació de la nada. Primero Dios te amó y luego tú le respondiste a Dios. Vamos a un corte y regresamos a la tercera parte de nuestro programa, La Fe Sencilla de la Gente. Continuamos con nuestro programa. Me da muchísimo gusto que sigan tan atentos. Ojalá que lo hayan visto desde el principio este programa. Y les recuerdo, señoras, señores que están viendo este programa, este es el tercer programa de la confesión. Ojalá que hayan visto los otros dos. Y si no los vieron, pues hay que pedirlos a María Visión y no vayan a dejar de ver los que siguen, porque si no, se corta. Este es un programa, pero vamos a tratar como una cadena de 10 programas sobre el sacramento de la penitencia. Muy importante, no se vayan a perder su programa La Fe Sencilla de la Gente. Es una cadenita de programas hermosos y bellos, hechos especialmente para ustedes con todo mi corazón y con todo mi esfuerzo. Dice, de ello da testimonio la conversión de San Pablo. Hablábamos de aquel corazón que late por Dios, que busca a Dios y que busca estar con Él. Dice, da testimonio de la conversión de San Pablo tras la triple negación de su maestro. De Pedro, perdón, no de Pablo, de San Pedro. ¿Se acuerdan? San Pedro pues niega a Cristo 3 veces, pero al final Pedro se da cuenta de que cometió un pecado, haber negado a su maestro. Pero Jesús después le hace 3 veces una pregunta. Le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Esa parte de la Sagrada Escritura hermosísima está después de la resurrección. O sea, cuando Jesús viene otra vez, le pregunta a Pedro, lo cuestiona y lo cuestiona 3 veces. 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Lo dice, Pedro se entristeció, pero Cristo le estaba preguntando 3 veces porque 3 veces lo negó. Entonces aquí habla de la conversión de San Pedro, cómo Pedro al final de cuentas se da cuenta de que la regó y se convierte, ¿no? No era perfecto San Pedro, ningún santo, de hecho no hay ningún santo que nazca santo, todos los santos se hacen, ningún santo nace, los santos se hacen, muy importante que lo sepan. Dice, la mirada infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento. Pedro lloró. ¿Se acuerdan? En el capítulo 22 de San Lucas dice que Pedro lloró amargamente por lo que hizo, negar a su maestro 3 veces. Y tras la resurrección del Señor, dice, la triple afirmación de su amor hacia Él. Fíjense, no había pensado que iba a salir aquí, pero ya salió. En Juan 21, 15, 17 está la conversión de San Pedro con la triple pregunta de Cristo. Entonces San Pedro, por ejemplo, cuando estas 3 ocasiones que San Pedro niega a Jesús, luego Jesús se les aparece a los apóstoles, así nos narran los Hechos de los Apóstoles, cuando no estaba Tomás, no sé si se acuerdan de esa escena, y también se les aparece allá en el mar de Galilea, donde los llama Jesús, y allá Jesús le cuestiona a Pedro. No le dice, oye, ¿por qué no me negaste? Si yo era tu amigo y fíjate lo que me hiciste, cuando debiste de afirmarme, ahora me niegas, ¿cómo es posible? No. Fíjense, Jesús no reclama, no recrimina, solamente le cuestiona a Pedro, le dice, Pedro,
¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a preguntar y dice que Pedro se entristeció por la tercera pregunta. Pero Jesús le estaba ratificando el amor que no lo había demostrado Pedro, pero Jesús no lo condena, lo perdona. Lo perdona y al contrario, le encarga una obra inmensa como es la iglesia a la que ustedes y yo pertenecemos. Esto sucede ¿en qué capítulo, Padre? En Juan 21, 15, 17. Ahí lo pueden encontrar ustedes. La conversión de Pedro después de la resurrección de Jesús. Dice, la segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia, arrepiéntete. Apocalipsis 2, 5, 16. Así es. O sea, Cristo, obviamente a Pedro ya lo había perdonado de todo, pero como Pedro peca en el momento de la crucifixión, después Jesús lo llama y viene la reparación, viene la confesión. Jesús no lo está confesando, pero le cuestiona, le dice, ¿me aman más que estos de veras, Pedro? A ver, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, viene una conversión de Pedro. Todos conocemos la conversión de San Pablo, así formidable, cómo Dios lo tumba, se le pegan unas escamas a los ojos, pero en cuanto a la conversión de Pedro, casi no lo habíamos visto de esta manera como el catecismo nos lo presenta. Vamos a lo que sigue. Dice que en la iglesia hay dos conversiones y que la iglesia lo exige. San Ambrosio dice que hay una conversión del agua y hay una conversión de lágrimas. Esto es muy bonito, fíjense, quiero explicarles esto con detenimiento. San Ambrosio es aquel obispo de Milán que va a convertir a San Agustín, el gran padre de la iglesia. Los dos son padres de la iglesia, pero Ambrosio era el obispo de Milán cuando Agustín fue contratado por el César romano para ser su voz. Entonces, Agustín no era cualquier tonto, era un hombre letrado, importante y muy rico, con un cargo buenísimo. Y Ambrosio, pues era el obispo de Milán, una ciudad del sur de Italia. No tan importante, pero Ambrosio era un hombre, un gran predicador y un padre de la iglesia que va a convertir a San Agustín. Y Ambrosio va a escribir en uno de sus documentos que escribe San Ambrosio, obispo de Milán, va a decir que hay dos tipos de penitencia o dos tipos de arrepentimiento, así le llama él, y estamos hablando de la sagrada tradición de la iglesia. Hay que recordar que nuestra iglesia tiene 2000 años de tradición, no nomás se hizo un día y ya. Nosotros tenemos 2000 años como católicos de haber sido fundados por Cristo. La conversión de las aguas, que es el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el agua que limpia, que purifica, que perdona los pecados de una persona totalmente, que es el bautismo. Por eso se llama la conversión de las aguas. Pero San Ambrosio habla de otra conversión, dice, y también existe la conversión de las lágrimas. ¿Cuál es esa mentada conversión de las lágrimas, Padre? Yo no me la sabía. La conversión de las lágrimas es el arrepentimiento, es la confesión. Casi cuando uno llora, es porque se acaban las palabras, porque el dolor es tan grande, el sufrimiento es tan grande que terminan las explicaciones y comienzan las palabras. Las palabras terminan y comienzan las lágrimas. Y las lágrimas hacen que una persona se desahogue, sufra y la penitencia aplique para esa persona. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en su programa La Fe Sencilla de la Gente. Soy el Padre Arturo Cornejo, Padre Arturo Cornejo, aunque me llamo José Arturo López Cornejo. Les saludo aquí desde mi parroquia y desde María Visión para todos ustedes hasta sus hogares. Me dio muchísimo gusto saber que a muchos de ustedes les gusta este programa. Podemos vernos también en Facebook, en YouTube, donde tengo 2 redes sociales con programas muy interesantes que me ayudan a que este programa de media hora quede todavía más aterrizado. Vayan por favor a Facebook, a YouTube. Si tienen algún mensaje de texto por WhatsApp, agradezco si me lo manden y que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias a todos. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.